Buenos días, que Dios les bendiga. En este su programa Aires Sinodales queremos hacer un resumen y propuestas que ha dejado el documento final de las asambleas sinodales en el recién pasado octubre. El documento final del sínodo de la sinodalidad es un texto que sintetiza el proceso de reflexión y diálogo que ha tenido lugar en la Iglesia Católica desde la inauguración del sínodo en el 2021. Este documento busca resaltar la importancia de la sinodalidad como un camino hacia una iglesia más participativa, misionera y en comunión. A continuación se presenta un resumen del documento y las propuestas concretas que se derivan de él. A manera de introducción, el documento comienza con una evocación del encuentro de los discípulos con el resucitado, enfatizando que cada paso en la vida de la iglesia debe ser un regreso a esta fuente de unidad y paz. Se destaca la importancia de la escucha y la presencia del Espíritu Santo en el camino sinodal que busca construir una unidad en la diversidad. Contexto de sufrimiento. Se reconoce el sufrimiento que enfrenta la humanidad, incluyendo guerras, injusticias sociales y crisis climáticas. La iglesia es llamada a ser un agente de paz y reconciliación, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco. Se recuerda que los gozos y las esperanzas, así como las tristezas y angustias de los hombres, son también los de la comunidad cristiana. Proceso sinodal. Desde el 2021, la Iglesia ha estado en un proceso de escucha y diálogo que ha incluido consultas a nivel local, nacional y continental. Este proceso ha permitido discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias y ha sido marcada por la sabiduría del sentido de la fe del pueblo de Dios. La sinodalidad se presenta como una llamada a la alegría y a la renovación de la iglesia en su misión. Identidad bautismal y unidad. La sinodalidad se basa en la identidad común de todos los bautizados, quienes son llamados a ser protagonistas de la misión de la iglesia. Se busca una unidad plena y visible entre los cristianos y se reconoce la importancia de la diversidad en la vida de la iglesia. Conversión y discernimiento. El documento enfatiza la necesidad de una conversión continua y un discernimiento comunitario, donde todos los miembros de la iglesia participan activamente en la toma de decisiones. La celebración de la Eucaristía es vista como el centro de la vida de la iglesia, donde se realiza la unidad y la pluralidad de la comunidad cristiana. Espiritualidad sinodal.
La sinodalidad es presentada como una disposición espiritual que requiere escucha, oración y conversión del corazón. La conversación en el Espíritu se propone como una herramienta para el discernimiento y la toma de decisiones. Inclusión de grupos marginados. Se hace un llamado a prestar atención a los pobres, los jóvenes y las mujeres, reconociendo su papel en la vida de la iglesia y promoviendo su participación en todos los niveles. Desafíos contemporáneos. El documento aborda los desafíos que enfrenta la iglesia en el mundo actual, incluyendo la crisis de participación y el individualismo. La sinodalidad se presenta como una respuesta a estos desafíos. Frutos del camino sinodal. Se reconocen los primeros frutos del camino sinodal que incluyen un mayor sentido de comunidad y corresponsabilidad en la misión. Se destacan las experiencias positivas en familias, parroquias y movimientos. Ámbitos de profundización. Se identifican varios ámbitos de la vida y misión de la iglesia que requieren profundización, como las relaciones entre las iglesias católicas, orientales y la iglesia latina. La escucha del clamor de los pobres, la misión en el entorno digital y la revisión de documentos sobre relaciones entre obispos y comunidades. Implementación del proceso sinodal. El proceso sinodal no termina con la asamblea del sínodo, sino que incluye una fase de implementación. Se invita a todas las iglesias locales a continuar su camino cotidiano con una metodología sinodal de consulta y discernimiento. Discernimiento eclesial. El discernimiento eclesial es presentado como una práctica espiritual que requiere libertad interior, humildad y apertura a la voluntad de Dios. La escucha de la palabra de Dios es el punto de partida y criterio de discernimiento. Conversión de relaciones. Se enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales en la vida de la iglesia, promoviendo un ambiente de acogida y hospitalidad. Las familias son vistas como un lugar privilegiado para aprender sobre la sinodalidad. Carismas y ministerios. Se reconoce la diversidad de carismas y ministerios en el pueblo de Dios y se hace un llamado a ampliar las posibilidades de participación y ejercicio de corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados. Formación integral. Se destaca la necesidad de una formación integral y compartida que incluya a todos los miembros de la iglesia, fomentando el conocimiento mutuo y la colaboración. Cultura de protección. Se hace un llamado a promover una cultura de tutela y protección dentro de la iglesia, asegurando que las comunidades sean lugares seguros para los menores y las personas vulnerables. Conclusión.
El documento concluye con una invitación a vivir la sinodalidad como un camino de renovación y transformación donde la Iglesia se convierte en un signo de esperanza y unidad en el mundo. ¿Cuáles son las propuestas concretas del documento? Primero, continuar el proceso sinodal. Las iglesias locales deben ser el camino de la sinodalidad, promoviendo la consulta y el discernimiento en la vida cotidiana. Formación integral. Se propone una formación continua y compartida para todos los miembros de la Iglesia, que incluya la dimensión ecuménica y la formación en la cultura digital. Inclusión de grupos marginados. Se deben crear espacios para la participación activa de los pobres, jóvenes y mujeres en todos los niveles de la vida eclesial. Cuarto, discernimiento eclesial. Se debe fomentar una cultura de discernimiento que incluya la escucha de la palabra de Dios y la participación de todos los miembros de la comunidad. Quinto, cultura de protección. Se deben establecer normas y procedimientos para garantizar la protección de menores y personas vulnerables en todas las comunidades. Revisión de documentos. Es el sexto. Se propone revisar documentos que rigen las relaciones entre obispos y comunidades, así como las ratio fundamentales de la institución sacerdotal. Séptimo, promoción de ministerios laicales. Se deben ampliar las oportunidades de participación de los laicos en los procesos de toma de decisiones y en los ministerios de la Iglesia. Octavo, fortalecimiento de la unidad. Se debe trabajar por la unidad visible de los cristianos, promoviendo el diálogo ecuménico y la colaboración entre diferentes tradiciones cristianas. Noveno, evaluación y rendición de cuentas. Se deben establecer prácticas de evaluación y rendición de cuentas en todos los niveles de la Iglesia, asegurando la transparencia en la gestión de recursos. Décimo, acompañamiento pastoral. Se debe crear un ministerio de escucha y acompañamiento para aquellos que están al margen de la comunidad eclesial. Estas propuestas buscan hacer de la Iglesia un lugar más acogedor, participativo y misionero, donde todos los miembros del pueblo de Dios puedan contribuir a la misión de evangelización en el mundo contemporáneo. Adelante, vamos caminando juntos. Que Dios les bendiga.